Buenos días, estamos con el doctor Luis Miguel Rionda, consejero del Instituto Electoral de Guanajuato. ¿Nos puede decir qué piensa que los jóvenes en la actualidad tienen fuertes oportunidades laborales? No, mira, yo creo que los tiempos que estamos pasando implican un gran reto para los jóvenes porque por lo menos cuando a mí me tocó incorporarme al mercado laboral, una licenciatura hacía la diferencia, ¿sí? Es decir, la educación superior sí te abría puertas que pues para otras personas estaban cerradas. En cambio, hoy día con pues, la mayor competencia por laboral, la mayor competencia por puestos de trabajo, pues ya una licenciatura no es suficiente. Entonces hay que pensar, yo creo que los muchachos tienen que pensar desde el principio de sus carreras de que van a tener que hacer un posgrado para poder ser más competitivos. En realidad estamos atravesando por una situación sumamente difícil. El desempleo en nuestro país, aunque no es tan fuerte como en otros lugares, como en España, por ejemplo, que es de más del 20%, el desempleo en nuestro país llega al 4 o 5%, que sigue siendo una cantidad importante, y de ese porcentaje una proporción muy elevada es de jóvenes, ¿sí? También estamos enfrentando hoy este fenómeno que antes no se había vivido, que es el de los ninis, los muchachos que ni trabajan ni estudian. Y es también porque en el ámbito familiar se ha llegado a una situación preocupante en el sentido de que ya no hay incentivos para que los muchachos se forjen un destino propio, en el sentido de que, bueno, vamos a terminar una carrera, vamos a terminar de estudiar, o vamos a emprender un negocio. El emprendedurismo todavía no arraiga entre nuestros jóvenes, y eso ha provocado que miles de muchachos pues estén muy cómodos en casa, ¿no? Porque bueno, sus padres les resuelven sus necesidades básicas y ellos no tienen muchas perspectivas, no tienen muchas ambiciones. Entonces, así como están bien. Y muchos se dedican pues o a la vagancia o incluso con las tentaciones de que el crimen organizado pues te ofrece ingresos fáciles y bastante buenos. Entonces hay grandes retos para los jóvenes para que en esta época pues puedan salir adelante sin verse atrapados por la dinámica de la sociedad posmoderna en la que vivimos. Esa es mi opinión. No es fácil, va a ser difícil, la verdad. ¿Cuál considera la principal causa de falta de oportunidades laborales para los jóvenes? Mira, que nuestro país no ha crecido lo suficiente desde hace muchos años. También a mí me tocó vivir las postrimerías de un periodo de alto crecimiento. Los años 50, 60, incluso hasta la mitad de los 70, México crecía a porcentajes bastante interesantes, del 7-8% anual. Eso quería decir que se generaban muchos puestos de trabajo, la economía estaba en expansión y se creaban puestos laborales que eran cubiertos por jóvenes en su mayoría. Y hoy día no, tenemos una economía estancada desde hace muchos años, sin que se creen los suficientes puestos laborales. El gobierno federal habla de que cada año se están creando alrededor de 750 mil nuevos puestos laborales, pero el problema es de que al mercado de trabajo se suman 2 millones de mexicanos cada año. Entonces estamos muy por atrás del número de empleos nuevos que se deberían generar. Entonces no hay muchas posibilidades para que incluso un joven que ya cuente con carrera, se vea involucrado rápidamente en el mercado laboral. Entonces hay que ser muy imaginativos para enfrentar una situación como esta, ¿no? Hay que pensar en que, bueno, en un momento dado el autoempleo puede ser una alternativa, porque el trabajar para una empresa, para una institución, se vuelve cada vez más difícil, ¿sí? Además, otra cosa, fíjate, el mercado de trabajo se está viendo muy afectado por el incremento de la esperanza de vida. Es decir, antes las personas tenían una esperanza de vida pues, de alrededor de unos 60 años, ¿sí? Un promedio de 60 años. Ahorita andamos en los 78 años, ¿sí? O sea, la gente vive más y por lo mismo muchos trabajadores alargan su vida laboral, entonces
no sueltan la plaza pues para que otro joven la ocupe, sino que se jubilan con 40, 45 años de antigüedad, ¿no? Entonces eso restringe mucho también la posibilidad de empleo para los jóvenes. Y que también el mercado de las pensiones va a pesar en el futuro inmediato, va a pesar sobre los jóvenes. Hoy día todavía estamos bajo el bono demográfico, donde tenemos a 2 personas que están trabajando por una que está pensionada. Al rato eso va a ser al revés, ¿sí? 2 pensionados por una persona trabajando, y eso va a ser una carga tremenda para la economía nacional, y esa es la perspectiva que les espera a los jóvenes en estos momentos. La profesionalización es un factor importante para los jóvenes al momento de buscar empleo. Uh-huh. Mira, sí, aunque es cierto de que hay problemas para que un joven con estudios, con una carrera encuentre empleo, siempre va a ser mucho más sencillo para alguien así, para alguien que tiene estudios, que tiene una especialización, una capacitación en un ámbito, encontrar empleo frente a otras personas que no tienen formación, ¿sí? Tú puedes ver que todavía en nuestro país un sector que genera muchísimo empleo, pero muy mal pagado, es el sector de la construcción, a donde van a dar pues todos aquellos jóvenes o no tan jóvenes que pues no estudiaron más allá de la secundaria o incluso de la primaria, y que entonces sus capacidades, sus calificaciones no les permite desempeñarse en algún campo que sea más especializado, ¿sí? Entonces pues se dedican al campo de la construcción en calidad de albañiles o de peones, y es el trabajo más pesado y más mal pagado. En cambio un joven profesionista pues tiene alternativas, ya no tantas como antes, pero sí tiene alternativas. Entonces sin duda que es muy importante el que los muchachos se construyan un futuro desde la preparación personal para un mercado de trabajo cada vez más exigente. Mira, hay que voltear a ver el ejemplo de Corea. Corea, cuando yo era chico, Corea era un país que no pintaba, ¿sí? Corea era un país subdesarrollado, acababa de pasar por una guerra tremenda, la guerra de Corea en 1952, había dejado destrozado el país, y los coreanos se levantaron apostándole sobre todo a la formación de su juventud, ¿sí? Entonces, hoy día los coreanos tienen uno de los índices educativos más altos del mundo, y además tienen un sistema educativo de excelencia. Uh-huh. Entonces ellos le apostaron todo a la educación, formaron a toda una generación de especialistas, de jóvenes preparados, que son los que han colocado a Corea entre las primeras potencias económicas del mundo actual, ¿sí? Eso te habla de apenas en 30 años, máximo 40 años, ese país dio la voltereta a su situación, y todo fue gracias a la formación profesional. En términos formales le decimos, nos referimos a esto como la formación de capital humano, ¿sí? Un país sin capital humano está perdido, y nuestro país precisamente padece de este problema, que tenemos poco capital humano, tenemos un índice educativo todavía de 8 grados, ¿sí? O sea que el promedio del mexicano no estudia más allá del segundo secundaria. Entonces eso es muy preocupante. Hay una enorme deserción en todos los niveles, pero particularmente en nivel medio superior y superior hay una deserción tremenda. O sea, de que los chicos que entran a un programa, ya sea en nivel medio superior o en superior, pocos lo terminan. Y eso implica que tenemos todavía en la actualidad un enorme desequilibrio en la formación de nuestro capital humano. Muy pocos que tienen licenciatura, comparados a la gran mayoría que tiene primaria y secundaria, y algún suertudo por ahí nivel medio, ¿no? Pero todavía padecemos ese rezago educativo que no lo hemos sabido combatir, porque además el campo de la educación se convirtió en un coto de caza del sindicalismo magisterial, y eso ha venido a redundar en una baja impresionante de la calidad de la formación de nuestros docentes y por supuesto de nuestros alumnos. Pues ese es el gran problema del país, ¿eh? Para usted, ¿quién considera que tiene más oportunidades laborales? ¿Los jóvenes con escolaridad baja o aquellos que tengan una mayor profesionalización?
Mira, como te mencionaba, todavía sectores como la construcción generan grandes cantidades de empleo, pero es un empleo muy mal pagado. Es decir, tú fácilmente puedes conseguir empleo en la construcción, pero es empleo físico, ¿no? Es de cargar es el más desgastante de todos los empleos, porque luego redunda en tu salud, ¿no? O irte de minero, o irte de, pues, no sé, o las chicas, pues no sé, dedicarse a empleada doméstica, o a, ¿qué más? A costurera, o que son oficios muy dignos, sí, pero que implican un desgaste físico tremendo, ¿sí? Y poca paga, ¿eh? Entonces ahí hay una buena cantidad de empleos, pero mal pagados. Tenemos que aspirar a que nuestros jóvenes tengan empleos no solamente en suficiencia, sino también bien pagados. Es un mínimo de justicia que tenemos que cumplir con las nuevas generaciones. Pero pues desgraciadamente estamos metidos en este brete nacional donde no estamos generando suficiente empleo y menos empleo bien pagado. México ha hecho de sus bajos salarios una fortaleza, tanto que hasta el actual secretario de Hacienda en una ocasión presumió de que ahora la mano de obra mexicana es más barata que la china. Lo presumió como si fuera un gran logro, y no es cierto. Debería ser una vergüenza nacional de que nuestros obreros cobren menos que los chinos, ¿sí? ¿Por qué razón nos estamos llenando de empresas armadoras de automóviles y de otros productos industriales? Pues porque nuestra mano de obra es muy barata, ¿sí? No está sindicalizada, no está organizada, y las normas medioambientales son muy laxas. Es decir, acá estas empresas pueden contaminar, pueden hacer despidos masivos sin ningún problema, los famosos paros técnicos que mandan a su casa a gran parte de sus obreros cuando tienen una sobreproducción. Eso no lo podrían hacer en sus países de origen, ¿sí? Pero en cambio acá en México sí. Entonces necesitamos fortalecer el empleo, sí, pero con salarios que sean decentes. Y ese es también otro nudo gordiano que no hemos sabido deshacer. ¿Cómo lograr que además de que generemos empleos bien pagados, ¿no? Para que nuestros jóvenes tengan esperanza en el futuro? Si no, vamos a crear toda una generación de personas desesperanzadas, ¿no? Mira, la generación de mis padres, la generación de de mis abuelos, eran generaciones con mucha esperanza, porque a ellos les tocó vivir el crecimiento económico de México y el milagro mexicano le llamaban en aquel entonces. Entonces había la perspectiva de que yo vivo mejor que mi padre y que mi abuelo, y mis hijos van a vivir mejor que yo, ¿sí? Y eso ha desaparecido. Ahora no sabemos cómo nos va a ir, cómo nos va a ir en el futuro, y si realmente nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros. ¿Usted considera que la actitud que toman ciertos jóvenes recién egresados de las licenciaturas es la adecuada al momento de buscar trabajos, ya que se ha dicho que muchos llegan con una actitud soberbia a pedir los trabajos? ¿Cree que es un factor al momento de que los contraten? Mira, es difícil que un chico, una chica recién egresados puedan inmediatamente tener una entrevista de trabajo y ser contratados. Eso es muy difícil, ¿eh? Yo creo que las alternativas mejores es irse vinculando con la empresa, con el sector productivo, con la institución, antes de salir de la carrera. Para eso pues hay prácticas profesionales. También está el servicio social profesional, que si tú te ubicas, si tú das tu servicio social profesional en alguna institución que tú tienes la perspectiva que en el futuro te puede ofrecer empleo, es una muy buena idea. O sea, no hay, de ninguna manera hay que llegar, ¿sabe qué? Aquí vengo a ofertar mi proyecto y mi persona. No, pues te van a mandar por un tubo, no te van a hacer caso. Pero en cambio, si lograste colaborar con una institución, con una empresa, con un negocio, antes de salir de la carrera, que te fueran conociendo y que tú fueras conociéndolo, porque también eso es lo que le echan en cara al joven profesionista cuando recién egresa: no tienes experiencia, yo necesito gente con experiencia, no tengo tiempo para enseñarle a nadie, ¿sí? Entonces, mediante estancias, mediante servicio social profesional, se puede
adquirir esa experiencia previamente, ¿sí? Eso yo creo que es el camino más inteligente, ¿sí? Para lograr que inmediatamente después de que sales de la carrera tengas una oferta de empleo o varias ofertas de empleo. Sin duda que llegar con una actitud altanera o soberbia, o miren, yo sí sé hacer las cosas, ustedes no saben, ese es un error terrible, ¿no? Más bien, mira, a mis estudiantes, cuando yo les di una materia que se llamaba comunicación oral y escrita, les decía, miren, ustedes tienen que concebirse a sí mismos como un producto que están ustedes ofreciendo, que están ustedes tratando de vender, ustedes se están vendiendo. Digo, suena feo, pero es en el buen sentido, ¿no? Ustedes están vendiendo sus capacidades, su experiencia, sus ideas, sus proyectos a la empresa, entonces hay que saberse vender. Para eso, desde la apariencia, tiene mucho que ver, ¿sí? Si tú acudes a una entrevista de trabajo todo así charrapastroso y sin un cuidado de tu aspecto físico, va a ser muy difícil que logres una contratación. O sea, esas cosas que son hasta bobas, ¿no? La apariencia puede ser que no tenga importancia, pero sí la tiene. Sí la tiene en el momento en que tú proyectas una imagen, ¿sí? Y tu lenguaje también. Los chavos a veces no saben diferenciar entre el lenguaje con los cuates y el lenguaje que se tiene que utilizar en el empleo, ¿no? En el trabajo o en la universidad. Tienes que saber moverte entre los diferentes niveles del lenguaje. Está bien, con tus cuates puedes decir hijos y jajos, ¿no? En la familia también puedes emplear otro lenguaje, pero en el empleo, por ejemplo aquí donde yo trabajo, es un lenguaje muy formal. Y si yo empiezo a decir tonterías y empiezo a hablar con malas palabras, y al rato yo voy a ser el que quede mal y puedo tener alguna consecuencia. Y así, y las ideas, saberlas vender, ¿sí? A lo mejor tienes muchas ideas para mejorar la empresa o la industria o lo que sea, pero no las sabes vender, ¿sí? No sabes cómo explicarlas, porque no tienes todavía habilidades para exponer cuáles son las ventajas que ofrecería el implementar un proyecto que a ti se te ocurrió, ¿no? que tú conociste durante la carrera y que creo que sería muy útil implementarlo en la empresa donde estás trabajando. Pero hay que saberlo vender, porque no te van a caer a la primera, vas a tener tú que trabajar eso, trabajar sobre ello y convencer a los empleadores de que ese es un proyecto interesante y que vale la pena que inviertan en ti y en tu proyecto, ¿sí? Entonces hay que pensar con visión estratégica, asumirse que uno mismo es un producto, aunque suene feo, pero yo insisto en que es en el mejor sentido de la palabra, con un producto que debe ser atractivo, que debe inspirar, que debe provocar simpatía, que el empleador sienta que, caray, si empleo a esta chica, a este chico, y ellos empiezan a desarrollar sus ideas aquí en mi empresa, pues puede ser que las cosas vayan mejor. Tienes que convencerlos de esto. Entonces, esto es una estrategia que pues, yo he tenido que aprender a lo largo de mi vida, ¿no? Fíjate, yo soy antropólogo social. Cuando yo salí de la carrera, yo tenía mucho miedo de, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Porque aquí en Guanajuato, yo había trabajado ya antes, había tenido becas y algún empleo, pero pequeño empleo, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en entidades donde hay indígenas, donde hay, digamos, una cultura, una riqueza cultural muy importante. En Guanajuato, pues con nuestra cultura mestiza y que no hay grupos indígenas y más, yo sí me preocupaba qué voy a hacer aquí, ¿sí? Sin embargo, pude convencer a un secretario de Educación de aquel entonces de que valía la pena abrir un programa en culturas populares, o sea, en estudio de las tradiciones y la cultura popular de Guanajuato. Y abrimos el programa, abrimos un departamento, yo lo lideré desde el principio, y así me pude involucrar con la Secretaría de Educación. Ya después de abrir ese programa, al año ya me estaban invitados a ser el jefe del Departamento de Planeación Educativa. O sea, ya no iba a estar en mi campo, iba a estar en un campo más bien educativo. Pero uno tiene que adaptarse al entorno, te tienes que adaptar a lo que el empleo te está demandando, ¿no? Entonces tuve que estudiar pues muchas cuestiones técnicas acerca de la oferta educativa y temas que yo no había nunca estudiado en la carrera, pero me tuve que adaptar. Y además hice un posgrado y así, ¿sí? Entonces uno tiene que adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, eso no hay de otra.
Entonces, ¿usted considera que es importante mezclar la parte académica con la parte laboral? Sí, sí, mira, yo nunca me he separado de lo académico. Yo tengo ya 32 años como profesor. Yo trabajé 8 años en el gobierno del estado y no dejé de ser académico. Siempre daba, aunque sea una materia, ¿no? Porque la academia te mantiene vigoroso. El enseñar y el convivir con los muchachos te obliga a estar actualizado, a debatir, a pensar joven también, porque la juventud se contagia. Y el ambiente universitario es genial como un recargador de baterías. Después pude entrar a la universidad ya como profesor de tiempo completo y pues ya fue mi realización personal. Ya tengo 2 años alejado de la academia, pero sin embargo a cuanta actividad me invitan, yo voy, ¿sí? Porque yo necesito seguir abrevando de la academia, estar vinculado a la universidad y a universidades, porque yo también di clases en La Salle y en otras universidades del estado. Entonces es muy importante que la vida laboral, sobre todo ustedes que están estudiando una materia tan, digamos, tan formal como es la ciencia política, que es muy científica, es muy... no es una ciencia, es una ciencia, claro, pero no es una disciplina que tenga una traducción inmediata en algo práctico, ¿sí? O sea, a ustedes no les están enseñando a usar maquinaria o a curar a un enfermo, o si me entiendes, una aplicación inmediata, práctica, ¿no? El licenciado en ciencia política tiene que tener más bien una perspectiva de largo plazo, ver los procesos generales de la sociedad y la política y ser analítico. Entonces, para ustedes sería muy importante mantenerse al día, ¿eh? Mantenerse actualizados y tener actividad académica al mismo tiempo que la actividad profesional. Por último, ¿considera que los futuros egresados en ciencia política tendrían oportunidades laborales y en dónde? Mira, cuando en 1999 abrimos la carrera en la Universidad de Guanajuato, la carrera de Administración Pública, la inquietud era la misma, ¿sí? Los chicos de las primeras generaciones estaban angustiados porque decían, es que yo ya busqué trabajo y me dicen, pues tú no eres abogado, tú no eres contador, entonces ¿qué sabes hacer? ¿Sí? No entendían qué utilidad podría tener un licenciado en Administración Pública. Y entonces yo platicando con varios de yo fui profesor de las primeras generaciones de AP y con algunos platiqué y con muchos tengo todavía una vieja amistad. Y les decía, es que tienen que encontrarse su nicho de trabajo. Sobre todo a las primeras generaciones les va a tocar digamos, el trabajo duro de picar piedra, ¿sí? Y convencer a los empleadores, sobre todo del sector público, que requieren licenciados en administración pública para atender muchas de las necesidades de esas administraciones que hoy día están siendo atendidos por gente que no tiene el perfil. Tienes en la administración pública tienes arquitectos, tienes ingenieros, tienes abogados, sí, que tienen una vocación muy cercana al aspecto formal de la administración pública, pero administradores en sí no son, ¿sí? Y contadores pues tampoco. Es decir, los nichos naturales del administrador público estaban ocupados por personal que no tenía realmente esa formación. Y hoy día velos, han tenido éxito, y encuentras a egresados de AP en muchos ámbitos de los gobiernos municipales, estatal, en los partidos políticos. Yo ya perdí la cuenta de cuántos me han encontrado por ahí que son de administración pública. Ciencia política les va a tocar exactamente lo mismo, a picar piedra y buscar en qué nichos ustedes se pueden ubicar. Yo diría que los nichos principales serían partidos políticos, sería, por supuesto, también la administración pública, pero con una orientación diferente al administrador público. Hay digamos, vocaciones diferentes. ¿Qué más? En el sector privado, dentro de los llamados think tanks, que son espacios de reflexión, espacios de análisis, como centros de estudios, como el Centro de Estudios del Sector Privado y otros centros de estudios que son financiados por bancos, por instancias particulares. También en los centros de estudios y de investigación públicos, ¿sí?
yo diría que tienen dos vertientes. Dedicarse directamente a lo público y lo político, a través de partidos, a través de administraciones, etcétera, o bien dedicarse al ámbito formal de la ciencia política, que es el de la ciencia, ¿sí? Es decir, seguir adelante con la formación en posgrado, ya hacer una maestría, hacer un doctorado, y dedicarse formalmente al análisis político de alto alcance, ¿sí? Como hay mucho en Estados Unidos, los politólogos en Estados Unidos son una clase, digamos, privilegiada en el sentido de que tienen mucho prestigio y tienen demanda porque son consultados. Las consultorías políticas que en México ya eran inusuales hasta hace poco, pero ya encuentras consultorías políticas en buena parte del país. O sea, es nada más cuestión de meterle un poquito de imaginación y ver que el mercado de trabajo es tan grande como tú quieras hacerlo, ¿sí? Ya si nos restringimos a que no, pues no, yo tengo que a fuerza trabajar para el gobierno, pues no, hay que voltear a ver que hay otros espacios, ¿no? Y que en realidad pues el cielo es el límite, pero hay que tener ambición. Por supuesto, no desconocer de que hay restricciones fuertes en el mercado de trabajo, claro que sí, que no existían antes, pero pues digamos que hay que asumir las circunstancias reales y no negarlas, ¿sí? Asumirlas y tratar de encontrar una salida que sea lo mejor para el egresado y lo mejor también para los empleadores. Y yo creo que es lo que deben hacer los egresados, tener mucha fe, tener mucha confianza en que lo que están estudiando y para lo que se están preparando es de mucha trascendencia para la sociedad. Sin embargo, muchas veces la propia sociedad no es consciente, ¿sí? Igual con nosotros los antropólogos, pues ¿para qué sirven ustedes si aquí no hay indios? Váyanse allá. Así me lo decían, a mí me lo decían, aquí ¿qué vienes a hacer? Muchos nos confunden con arqueólogos, ¿sí? O con paleontólogos, creen que desenterramos dinosaurios. Y no, señor, yo trabajo con gente viva, yo trabajo con comunidades. Bueno, ha costado mucho trabajo, pero también los antropólogos ya estamos encontrando nuestro nicho laboral en el área central del país. Entonces, yo creo que eso es lo que les espera. Muchas gracias.